a nuestro equipo para incorporarlas a nuestra discusión. Voy a dar la palabra al señor Musa Omadur, que es el vicedirector general aquí en la OIT, responsable de las operaciones sobre el terreno y alianzas. Un aplauso para él. And I'm going to invite Mr. Omaru very short. Y voy a invitar al señor Omaru. Le ruego que tome asiento porque él tiene una función muy importante que desempeñar en el día de hoy. Y se trata de iniciar la discusión hablando de la situación mundial en materia de protección social para lograr el ODS 1.3. Les ruego que tomen asiento y vamos a escuchar su intervención dentro de un momento. Y muchísimas gracias por el contexto que nos va a dar. Tenemos también al señor Iván Rico López. Él es el director internacional en el Ministerio de Bienestar de México. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor Rico López, puede usted tomar asiento. También quisiera invitar a la señora Cecilia Mbaka, que es la jefa de la Secretaría Nacional de Protección Social de Kenia. Muchísimas gracias, señora, por estar aquí con nosotros. Un aplauso para ella también. Gracias, señora Baca. Le ruego que se siente al lado del señor Omaru. También tenemos a la señora Francisca Altagracia Jiménez, presidenta de la Confederación Sindical de las Trabajadoras y Trabajadoras de las Américas y es de la República Dominicana. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias, señora, y le ruego que se siente aquí en este puesto. Muchas gracias. También tenemos a la señora Giovanna Priale, miembro de la Confederación Nacional de Asociaciones Empresariales Privadas y presidenta de la Asociación de la Administración Privada de los Fondos en el Perú. Y por último, tenemos el gran placer de invitar a la señora Chatterjee, directora de la Organización de Mujeres Independientes de la India. Tiene usted la palabra. Y le ruego que tome asiento al lado de la señora Priale. Ahora que nos vamos a preparar para esta discusión, quisiera darles el contexto y luego invitaré al señor Omaru para que nos dé el contexto desde la perspectiva de la OIT. Tenemos que reconocer, aunque aún hemos visto un gran progreso en el mundo, y lo hemos visto en las presentaciones que se han hecho hoy, la protección social es un derecho humano, pero no es una realidad para todas las personas del mundo. De hecho, las cifras nos dan un panorama distinto. Nos dicen que el 29% de la población mundial tiene acceso a sistemas de seguridad social completos. Solo el 99%, es decir, menos de un tercio de la población mundial. Pero sabemos que el 45% de la población mundial está abarcado por lo menos un tipo de prestación de protección social. Y esto es lo que nos permite enfocar esto, la realidad de que el 55% de la población mundial aún está desprovista por completo de protección, es decir, 4.000 millones de individuos que tienen que hacer frente a los riesgos que pueden surgir durante su vida. Y esto por sí solo, sin ningún tipo de protección. Los ponentes que están aquí con nosotros esta tarde van a compartir con nosotros los múltiples desafíos con que han tropezado en su esfuerzo por extender la protección social para todos. Además, van a compartir algunos ejemplos en los que han tenido éxito y nos van a dar información acerca de lo que ha permitido lograr este gran éxito. Pero más importante, van a reflexionar de manera crítica sobre lo que aún necesitamos para cerrar esta brecha en materia de cobertura y lograr la cobertura universal.
de aquí al 2030. Vamos a invitar al señor Omaru a darnos el contexto y darnos un panorama general de la protección social en el mundo y para que nos digan cuáles son la estrategia de 2 niveles para lograr el ODS 1.3 y la protección social de la OIT. Tiene usted la palabra, señor Omaru. Los micrófonos tardan un par de segundos en encenderse y luego ya pueden ustedes intervenir. Señoras y señores ministros, representantes de las organizaciones de empleadores, representantes representantes de la sociedad civil, académicos e investigadores, estimados amigos del sistema de las Naciones Unidas, estimados representantes de los trabajadores, estimados colegas. Es un gran honor para mí estar en esta sala, en esta linda institución centenaria que acaba de cumplir sus 100 años y hace ya pues 100 años que estamos celebrando la protección social en la Organización Internacional del Trabajo. Al cabo de 100 años cabe preguntarse cuál era la situación que prevalecía antes. No hay muchos centenarios en esta sala, por lo tanto nadie puede decirnos que ha sido testigo de esta situación, pero podemos decir que hace 100 años, por lo menos en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, no había protección social, puesto que tuvimos que esperar hasta 1948 para empezar a hablar de la protección social como un derecho humano. Y en aquel entonces podemos decir que los humanos morían joven porque no tenían acceso a la atención médica, no tenían una pensión de jubilación y mucho menos un seguro de desempleo o una licencia de maternidad. La señora Mbaka no le funciona. ¿Alguien puede ayudarnos rápidamente para que ella pueda escuchar también la conversación? El aparato de la señora Mbaka no funciona. Y estoy seguro, señor Omaru, que usted quiere que todos le escuchemos muy atentamente. Gracias. Sí, espero que todos los que están aquí en esta sala puedan escucharme. Vamos a esperar pues un momento. Adelante. Como les decía, que aquellos que no conocían la protección social no tenían tampoco atención médica, no tenían jubilación y menos una prestación de desempleo o de maternidad. Pero ¿cuáles son los progresos desde entonces? Después de que algunos países adoptaron las primeras medidas, los países pioneros, el mundo vio que los sistemas de protección social empezaron a proliferar en todos los países del mundo. Sistemas de protección social que eran muy desiguales, claro, está en función de los diferentes países. Por lo tanto, entonces la aplicación de estos sistemas de seguridad social hacen que en la actualidad en todos los países del mundo hay una protección social, legal, que se les brinda a los ciudadanos de todos los países. Pero cabe preguntarse y tenemos que responder, ¿acaso esto quiere decir que todo el mundo se beneficia de la protección social? Señora moderadora, usted ya nos ha dado algunas cifras y permítame que las repita o que las complete. No, desafortunadamente en la actualidad no hay protección social para todos por doquier. La Oficina Internacional del Trabajo estima que a escala mundial que una persona sobre 2 no tiene protección social. Y con mayor precisión sabemos que en la actualidad que más de 6 familias sobre 10 no tienen prestaciones familiares. Más de 7 solicitantes de empleo sobre 10 no tienen ninguna prestación de desempleo. Casi 6 madres sobre 10 no tienen ninguna prestación de maternidad. Y 3 personas
ancianas sobre 10 no tienen una pensión de jubilación. Este es un panorama que no es muy prometedor. 4 personas de 10 no tienen acceso aún a los servicios de salud esenciales. Este panorama que acabo de esbozarles es bastante sombrío y preocupante. La segunda pregunta que deberíamos hacernos es saber si esto es lo que queremos en la actualidad. ¿Queremos este panorama tan sombrío que acabo de describirles? ¿Acaso es lo que esto queremos para el ser humano en el sentido amplio? Estoy seguro que la respuesta es no y que todos ustedes, incluso fuera de esta sala, la respuesta es negativa. No es esto lo que queremos, no es este el mundo al que aspiramos. Esto quiere decir que tenemos una obligación moral y también política y económica de hacer todo lo posible por cambiar esta situación que acabo de describirles. Pero para que esto sea posible, es necesario cambiar de actitud, de nuestro modo de pensar. Y creo que si he entendido bien de lo que habló la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, la señora Amina Mohamed, cuando se dirigió a ustedes esta mañana en su mensaje video. Tenemos pues que estar convencidos todos aquí en esta sala y fuera de ella, y estoy seguro de que en esta sala es la convicción que todos ustedes comparten, pero tenemos que convencer a los dirigentes del mundo, convencer a todas las partes interesadas de que la protección social no es un costo, no es algo costoso. La protección social es una inversión en el ser humano en primer lugar, una inversión para la paz social y para la justicia social y el desarrollo económico. Lo que vemos en la actualidad y lo que estamos viendo en el mundo entero y que no es específica a ninguna región del mundo, sino que afecta a todos los continentes y todas las manifestaciones sobre las medidas sociales, sabemos que no es pues un costo, sino una inversión. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué apariencia podría cobrar la protección social del futuro? Porque la actual no es satisfactoria para nadie. Cuando se habla del futuro, es muy difícil prever, pero podemos decir que tenemos una agenda global, mundial, que es la Agenda 2030 de los ODS, y en esta agenda, como lo dijo la moderadora, tenemos el objetivo de desarrollo sostenible 1.3, que insta a todas las partes a crear sistemas de protección nacional, incluidos los pisos de protección social que permita cubrir a toda la población. Es evidente que la protección social del futuro será universal y no se tratará ya de algunos regímenes esporádicos, sino de sistemas coherentes destinados a cubrir a todo el mundo. Y como ustedes saben, este año los Estados miembros de la OIT adoptaron la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo. La Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. Y esta declaración nos brinda orientaciones sobre la protección social del futuro, porque incita a nuestros mandantes a crear sistemas de protección social universales que brinden una protección adecuada. La universalidad no basta, sino que se necesita que sea adecuada. Estos sistemas deben ser duraderos, es decir, que puedan resistir a las diferentes limitaciones y que permitan durar en el tiempo
Entonces, como decía, los sistemas deben ser duraderos, basados en sólidas bases financieras. Y para que el sistema pueda ser sólido financieramente y duradero, debe también contar con una sólida base financiera que pasa a través del diálogo social. Están ustedes aquí en la sala del diálogo social, porque aquí veo a los 3 interlocutores sociales de la OIT, a los gobiernos, el grupo de los trabajadores a mi derecha y, claro está, el grupo de los empleadores. Por lo tanto, es necesario que este sistema se adapte a las necesidades y pues, pueda responder a los nuevos riesgos que puedan surgir en el futuro. Debo decirles también que el mundo actual es muy rico en experiencias. Todas las experiencias que tenemos son fuentes de inspiración para todos los interlocutores sociales y ver donde pensábamos que era imposible instaurar un sistema de protección social que fue instaurado y donde un sistema de protección social ha sido reformado de manera aceptable y que garantice su durabilidad, esto también puede ser fuente de inspiración para nuestras discusiones, para que los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030 puedan lograrse. He aquí lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted ha planteado las cuestiones claves. Un aplauso para él. Usted ha planteado las 2 grandes cuestiones que tenemos que abordar. La primera es saber si este es el mundo que todos queremos. Cuando se nos dice que el 55% de la población mundial que no tiene ningún tipo de protección, si este es el mundo que queremos. Y la segunda pregunta que usted nos hizo, ¿qué apariencia ha de cobrar la protección social del futuro? Y usted ha situado todo el contexto porque se trata de una cuestión de colaboración, de voluntad política y de acción. Por lo tanto, muchísimas gracias y por darnos el contexto. Cuando usted empezó, dijo que nadie en esta sala tienen cara de centenarios y yo no estoy segura. Quizás haya un par de centenarios. No, estoy bromeando. Bueno, pero vamos a empezar con nuestra ponencia y ahora voy a dar la palabra a México. Señor Iván Rico López, en México sabemos que hay un texto, un sistema universal, un plan universal de pensiones financiado por los impuestos que llega a 8.400 millones de beneficiarios. Este es un sistema de pensiones de los más grandes del mundo. ¿Podría usted decirnos cuál es la situación de la protección social en México? ¿Cuáles son los principales desafíos con que se ha tropezado para reducir la brecha de cobertura y cómo este régimen está cambiando la vida de las personas en la práctica en México? Adelante, señor. Gracias. Me voy a permitir responder en español a las preguntas. Escuché con mucha atención y mucho gusto al señor Omaru, sobre todo en 4 puntos principales. El primero es el panorama mundial desalentador en el cual, en términos de cobertura de protección social. En ese mismo panorama nos encontramos nosotros hace ya casi un año en el cual asumimos el gobierno de México. Y esto me lleva al segundo punto. La protección social es una inversión para la paz y justicia social, no un gasto. La misma visión tiene el nuevo gobierno de México. Ya no se habla de gasto público, sino de inversión pública para restaurar la paz social. El tercer punto es la protección social del futuro es universal. Precisamente la política de bienestar de México actualmente se dirige y se orienta hacia la universalización de todos los programas sociales. El cuarto punto y último es sistemas duraderos en el tiempo. Precisamente
ahora que ya tenemos un año implementando los programas sociales en México, lo que se busca hacer es elevar a rango constitucional, es decir, establecer en las leyes mexicanas la obligatoriedad de seguir aportando estos beneficios de protección social para toda la población. Yendo a las preguntas, me permitiría contestar, efectivamente, por primera vez en México tenemos un sistema, una pensión universal no contributiva para atender a las personas adultas mayores. Por primera vez en México se instaura un programa social de tal magnitud, efectivamente son 8.5 millones de personas adultas mayores que se estimaron van a tener el beneficio de esta pensión universal no contributiva. ¿Qué nos encontramos en México cuando hace un año asumimos el gobierno? En México había un sistema regresivo de seguridad social en el cual la mayor parte del subsidio del gobierno se iba al sistema contributivo, es decir, a las personas que aportaban desde la economía formal, desde los empleos formales a su retiro, que era alrededor del 30% de la población. Ahora nos dimos cuenta que ese 70% de la población que estaba descubierto solo recibía alrededor del 14% del subsidio público para su pensión. Entonces, ante ese escenario desventajoso y ante un escenario en general en México de alta pobreza y desigualdad, se decidió emprender un programa de pensión universal no contributiva para personas adultas mayores. Actualmente está un 94% de cobertura, a finalizar el año llegaremos al 100%, es decir, atenderemos a las casi 8.5 millones de personas adultas mayores, y ya para el siguiente año se ha aprobado el presupuesto con el cual tenemos un aumento del 3% para atender los temas de inflación, que es el porcentaje en el cual está, por lo cual se busca que no se pierda el poder adquisitivo de las personas adultas mayores. ¿De qué manera ha beneficiado esta pensión a las personas adultas mayores? Bueno, a un año de distancia todavía no tenemos las mediciones oficiales que hace el Consejo Nacional para la Evaluación de Política Social del país, pero lo que sí tenemos son los resultados de otros programas anteriores que modificaban y mejoraban en términos de 3 factores principales la vida de las personas adultas mayores, y es, en primer lugar, la alimentación, tenían mayor niveles de proteína en sus estudios de salud. En segundo lugar es la vivienda, con estos recursos mejoraban sus viviendas, y en tercer lugar la salud, tenían mejores capacidades para comprar medicamentos y mejor capacidad para atender sus enfermedades por la edad. Eso sería todo. Thank you very much. Muchísimas gracias. Me complace cómo ha vuelto usted a reforzar la distinción entre el costo y las inversiones, y esto fue lo que nos dijo el señor Umaru, que es necesario cambiar de término y hablar de una inversión para la paz social. Yo creo que es una frase muy importante que se ha introducido en el debate. Y el número de logros ahora que ustedes van a pasar al 100% de la cobertura. Los dividendos de las inversiones que se ven en la crecencia, en aumento de vivienda, de salud y demás. Muchísimas gracias por la experiencia mexicana. Y ahora voy a pasar al continente de África y en particular África Oriental. Y voy a darle la palabra a usted, señora Mbaka, porque sabemos que Kenia se ha centrado en dar la protección social universal y sobre todo para las mujeres mayores que trabajan sobre todo en la economía rural e informal. ¿Puede usted decirnos qué piensa usted del sistema Umjami y cómo se cerciora usted de que en segundo lugar esté llegando a las personas mayores en las zonas rurales? Thank you. Muchísimas gracias. El programa de transferencias monetarias para las personas mayores es uno de los 4 que tenemos en Kenia. Y este programa del que habla la moderadora es una palabra swahili que dice elevar a las familias.
y es el mayor programa en Kenia en cuanto a las cifras y los recursos que se le han asignado. Es un programa universal y se ha extendido a todos los departamentos de Kenia, y los beneficiarios están en las zonas rurales porque Kenia tiene el 73% de la población es rural en Kenia. El programa llega actualmente para las personas mayores de 70 años, es decir, que llega al 88% de las personas mayores de 70 años, y esto quiere decir que el 12% queda sin cobertura. Y esto según el censo que se efectuó en el mes de agosto de este año. La asignación presupuestaria actual es de $203 millones estadounidenses, y todo está financiado por impuestos por el gobierno sin apoyo de los donantes. Entonces, ¿cómo cerciorarnos de que el programa llegue eficazmente a la población rural? Una de las cosas que hemos hecho es mejorar el marco institucional. Hasta el 2016, el programa de transferencias momentáneas estaba dirigido por diferentes departamentos, con una gran duplicación y muchos costos generales, pero consolidamos estos programas en el 2016 de tal manera que ahora están todos integrados bajo un mismo techo, con lo cual son más eficaces. Además, hemos desarrollado un manual para que las actividades del programa no se hagan de manera ad hoc. Sabemos cómo se deben hacer, y esto aumenta la eficiencia y la eficacia en la gestión del programa. Otra cosa que hemos hecho es reformar el sistema de pagos. Anteriormente, el programa Inua Jamil se hacía a través del Banco Nacional de Kenia, un único banco. Y esto tenía muchos problemas de acceso, falta de documentos de identificación, entre otras cosas. En el 2018 decidimos reformar el sistema y contratamos a 4 bancos para hacer llegar las transferencias monetarias a los beneficiarios y en particular a la población mayor. Al alquilar o al recurrir a estos 4 bancos se hizo con determinada lógica. Queríamos darles la posibilidad de quién debería entregarles el dinero, la prestación. También queríamos que hubiera flexibilidad, que los beneficiarios pudieran cambiar de banco. También queríamos manejar cuestiones de asequibilidad, de inclusión financiera, en donde se da a los beneficiarios la posibilidad de tener una cuenta bancaria como todos nosotros. También queríamos que los pagos fueran oportunos. Los beneficiarios a veces tenían que esperar mucho tiempo las prestaciones. También tendríamos que tener identificación que incluye los documentos de identidad nacionales y documentos biométricos y la proximidad a los puntos de pago. Por lo tanto, las cuentas que los beneficiarios están abriendo en la actualidad tienen características que facilitan su acceso, y uno de ellos es que no hay cuotas mensuales para las cuentas, con lo cual es muy fácil de operar para los beneficiarios. They are also allowed. También es posible retirar cada ciclo 2 veces sin tener que pagar. Esto les permite ahorrar más. Si no necesitan retirar dinero, pueden utilizarlo como ahorro y más adelante utilizarlo para otra cosa. Reciben una tarjeta de débito que también puede utilizarse con servicios móviles, y los beneficiarios tienen la posibilidad de pasar de un proveedor de servicios a otro. Si es que piensan que un banco no les presta un buen servicio, después de un año pueden cambiarse a otro banco, entre estos 4 bancos con quienes se ha contraído un contrato. Cuando quedan registradas todas las personas, tienen la oportunidad de
identificar a un cuidador. Es decir, si tienen alguna enfermedad o no pueden acceder a su dinero, pues pueden recurrir a ese cuidador, a esa persona que presta cuidados. Tenemos también un mecanismo de presentación de quejas o reclamaciones que les permiten llamar al número 1533, que es un número de teléfono gratuito, donde pueden plantear sus dificultades que serán atendidas. Pueden acceder a nivel local y luego pasar a nivel nacional. Hemos también desarrollado un sistema de gestión de la información para cerciorarnos de que todos cuenten. Es decir, esto nos permite saber quiénes reciben el dinero y quiénes no. Gracias. La moderadora, muchísimas gracias a la señora. Quiero retomar algunas cuestiones planteadas por el señor Rico López anteriormente, quien se refirió a sistemas bien diseñados y eficientes. Y algunos de los principios que usted ha planteado en su intervención se hilvanan con ese punto. Usted se ha referido a revisar el marco institucional, es decir, ustedes están encaminándose a un buen diseño, una eficiencia, para garantizar contar con un manual de funcionamiento que se centre en los pagos y que los facilite. Y han traído también a un corpus de 4 bancos para poder recoger los frutos de los beneficiarios. Pero usted se ha referido a un punto adicional que me parece excelente, que es que en el centro de este enfoque está el ser humano. Usted se ha referido a una serie de temas relativos, por ejemplo, a cómo llegar a las mujeres rurales en las zonas más remotas, para que se conviertan realmente en el centro del servicio. ¿Cómo pueden llegar a esa asequibilidad, a la inclusión financiera, a recibir pagos a tiempo, incluso a la proximidad? Bien, damas y caballeros, como lo dijo el director Guy Ryder, las conversaciones puede que sean desordenadas, pero los vínculos tienen que ser visibles independientemente de dónde estemos y de los estudios de casos. Empecemos pues ahora a hablar del tema de las mujeres, que me parece muy importante. Pasamos ahora a la señora Chatterjee para referirnos al tema de las mujeres, porque sabemos que las mujeres son particularmente vulnerables en materia de cobertura de protección social. Ahora voy a darle la vuelta un poco a la pregunta que quería formular. ¿Cómo puede la protección social convertirse en un medio para promover la igualdad de género? Muchísimas gracias, compañera Nosipo. Me complace muchísimo estar aquí presente representando a SEIVA, nuestra sociedad nacional, con 1.700.000 mujeres que representan a la economía informal. Hemos estado trabajando desde hace más de 50 años en busca de la protección social, la protección en general, y me complace decir que hemos conseguido algunos logros. Para responder a su pregunta, diré que en muchas sociedades, y sin lugar a dudas en la India, nuestra sociedad sigue siendo profundamente patriarcal. Ha habido algunos adelantos, como digo, gracias al movimiento en pro de las mujeres en la India y también gracias a los movimientos laborales y de las cooperativas, pero todavía nos queda un largo trecho por recorrer. ¿Cómo puede la protección social ser un medio para permitirnos promover la igualdad social? Esta es la pregunta que usted, señora Nosipo, nos ha formulado. Creo que este es un lugar muy lógico para empezar, un buen punto de partida, porque en cualquier sociedad, si uno se toma muy en serio la inclusión de todas y cada una de las personas, ¿por qué no empezar entonces con las personas más discriminadas, más vulnerables, las más excluidas, que son las mujeres trabajadoras de nuestro país? Sobre todo las que trabajan en la amplia economía informal, que en nuestro caso es más del 95% de la totalidad de la mano de obra femenina en nuestro país. Las mujeres en mi país, y entiendo que en muchos otros también, sufren de una triple discriminación. Son pobres, mujeres que trabajan de manera informal en sociedades patriarcales. En países como el mío también pertenecen en números desproporcionados a grupos sociales en situación de desventaja, como pueden ser las castas sociales. Estas son muy buenas razones y por eso ese es un buen punto de partida. Estamos trabajando también, ir celebrando los 150 años del natalicio de Mahatma Gandhi. Y les recuerdo lo que él dijo. Él dijo que cuando cabían las dudas a la hora de reflexionar acerca de las medidas que vamos a tomar, hay que pensar en los pobres, en los más excluidos, en los más vulnerables, y así nunca tendremos un resultado errado. Entonces es un muy buen punto de partida empezar con las mujeres.
Otro motivo es que para nosotros la protección social equivale a la supervivencia. Se trata de corregir profundos desequilibrios, desigualdades e injusticias históricas cometidas contra las mujeres en el mundo. En este caso me refiero concretamente a la India, pero es algo que nos ayuda a sobrevivir. Con la protección social, si tenemos acceso a la atención médica, a los medicamentos, a algunos servicios mencionados por nuestra compañera de Kenia, por ejemplo, entonces no tendríamos que utilizar nuestros ingresos cotidianos, difícilmente ganados, para ello. O sea, estamos hablando de la supervivencia. Podríamos tener guarderías para poder ir a trabajar y alimentar a nuestras familias, de modo que estamos hablando de unas cuestiones de supervivencia, no se trata de un lujo. Todos concordamos en que no puede haber igualdad o empoderamiento de las mujeres en nuestros países sin que haya una protección social básica. Esa es otra razón. Según nuestra propia experiencia, cuando hay protección social con estas tarjetas de identidad que usted mencionó, cuando esas tarjetas incluyen los nombres de las mujeres y las políticas de seguros se asumen en nombre de las mujeres, entonces el equilibrio de género y la dinámica del poder dentro de los hogares cambia y avanzamos lentamente pero con paso seguro hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Me permito señalar un punto muy brevemente. La protección social es buena para organizar a las mujeres. Aquellas de nosotras que estamos organizando a las mujeres en sindicatos o en cooperativas, vemos a la protección social como una excelente manera de aunar a las mujeres, de reunirlas, consolidar estos grupos de mujeres sólidos en torno a la protección social para no siempre depender de nuestros gobiernos que a lo mejor pueden aplicar o no esas políticas. Y eso ya de por sí es algo que nos empodera. Esto mejora el liderazgo de las mujeres y hace que poco a poco avancemos hacia la igualdad. Es un proceso que va poco a poco, pero que sigue su curso, no cabe duda de ello, de modo que esa protección social puede ser una herramienta excelente para organizar a las mujeres y a las comunidades. Gracias. La moderadora, gracias. Usted me recordó lo que dijo la señora Saila Ruth esta mañana. Ella dijo que a lo mejor... No lo recuerdo bien, pero dijo que el mejor amigo de las mujeres no eran los diamantes, sino el bienestar social o la protección social. A ese respecto, justamente que usted menciona. Y realmente lo que usted dice me llega muy hondo, porque usted dice que si se coloca el nombre de la mujer en una tarjeta de identidad, en esas pólizas de seguridad, esto equivale a colocar el poder en las manos de las mujeres. En mi opinión, esa es una reflexión muy importante que usted nos deja. Simplemente no vamos a desmantelar las sociedades patriarcales, sino que trabajar deliberadamente, y la protección social es una de las maneras de hacerlo. Usted ha dicho algo muy pertinente, un par de cosas muy pertinentes, de hecho, en torno al tema de los más vulnerables. Y refiriéndonos a los más vulnerables, paso ahora a la señora Francisca Altagracia Jiménez, porque si vemos el caso de la República Dominicana, por ejemplo, lo tomamos como ejemplo, y vemos la asociación AMUSOL, que es una asociación respaldada por los sindicatos, que facilita el acceso a los planes de seguridad social públicos para los trabajadores autónomos o independientes y otras categorías de trabajadores vulnerables. Queremos pedirle primero tal vez una breve explicación acerca de cómo funciona AMUSOL y saber también cuántas personas que anteriormente estaban excluidas de la protección social pueden ahora acceder a esta protección social gracias al plan AMUSOL. Muchas gracias. Yo también quiero sumarme a la lista de los agradecimientos por invitarme a esta interesante discusión que sin lugar a dudas nos apasiona a todos y a todas. En primer lugar, quiero resaltar que en la República Dominicana, igual que en otros países, existe una ley de seguridad social de carácter universal. La gran diferencia es que solamente es en el papel, no en la práctica. Hoy tenemos más de 18 años de iniciar un sistema de seguridad social con más del 50% de la población que trabaja excluida. Y ahí voy al tema de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay un número significativo de mujeres en la informalidad de la economía. Por ahí decimos que la informalidad tiene rostro de mujer.
somos las que tenemos más dificultad para accesar un empleo. Entonces tenemos que sobrevivir, como dice Sepa, y una mayoría de madres de familia, cabeza de hogar, que hay que trabajar para mantener la familia. En ese orden, nuestra ley es universal, pero hoy se aplica a una parte de la población. Las estadísticas señalan que más del 50% de la población en edad de trabajar no tiene empleo formal. Entonces, esa gente está en la informalidad de la economía. Digo esto para poder decir por qué los sindicatos pensaron en que sus aportes tenían que ser significativos para llegar al cambio de la sociedad más justa y más equitativa que todos aspiramos. Es de ahí que nace la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, una iniciativa de los sindicatos en el país para promover la protección social y tratar de buscar un medio para insertar a los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal a recibir los beneficios o afiliarse a la seguridad social. De ahí que voy a la pregunta. ¿Qué hace Amusol? Las funciones de Amusol, que es una entidad, una mutual de servicio legalmente constituida bajo decreto de incorporación, lo primero que hacemos es la promoción del sistema o de la promoción de los beneficios que ofrece el sistema para los trabajadores y su familia. Es una motivación para que la gente conozca por qué debe de recurrir a nosotros y afiliarse para la seguridad social. La función principal que hace Amusol es orientar a la población sobre el sistema que existe y sobre los derechos que tienen los trabajadores para, como un derecho laboral, tener la seguridad social. En ese sentido, informa, educa a través de charlas, talleres, orientaciones y de manera permanente asiste a los afiliados. Gestiona también la afiliación de los afiliados a la seguridad social. Envía las nóminas y las novedades de cada afiliado al sistema. Nosotros decimos que Amusol funciona como un empleador virtual. Hacemos esa función, somos los gestores. Hace la función de recaudo del dinero de las organizaciones individuales, pero también de los grupos organizados afiliados, y pagamos a la tesorería de la seguridad social. En ese sentido, Amusol, podemos decir que tomando todas estas consideraciones, no ha sido un tema fácil que un sindicato se involucre en un tema que debe de involucrarse un empleador formal, pero en el transcurrir del tiempo nos ha dado la razón de que si queremos es posible aportar. Hoy Amusol tiene más de 86,000 trabajadores afiliados a la seguridad social mediante esta mutual de servicio. Y esos trabajadores, sin lugar a dudas, que antes no tenían ningún tipo de protección social y con unos servicios públicos estatales muy deficientes, pues hoy pueden gozar del beneficio que otorga el sistema, que no son otra cosa que en materia de pensiones, en materia de seguro familiar de salud y en materia de accidentes de trabajo. Algo importante que creo que debemos destacar es que si bien son importantes estos servicios, el papel de Amusol no está para permanecer en la informalidad. Hemos aportado al programa de transición a la formalidad, y en ese mismo programa, orientando a los grupos, también podemos destacar que más de 786 microempresas hoy han sido formalizadas. Thank you very much, Madame. Muchísimas gracias, señora.
Usted ha citado una amplia gama de contribuciones importantísimas. Entiendo que también nos lleva a ser cautelosos a la hora de establecer reformas de políticas con respecto a la legislación que nos ayude a llegar a una protección social, que no produzcan simplemente meros papeles que sean letra muerta, según usted lo mencionó, y pensar más bien de manera crítica acerca de las personas que deben colocarse en el corazón mismo de dichas políticas y leyes, porque solamente si nos implicamos con las realidades de estas personas, podremos hacer una contribución tangible en sus vidas. Usted ha concluido mencionando un punto importantísimo, la idea de la informalidad y la transición hacia la formalidad, cuando la protección social puede desempeñar o no una función a ese nivel. Quiero pasar ahora a la señora Priale, porque sabemos que más del 60% de la mano de obra mundial se encuentra en empleos informales y la amplia mayoría de estas personas en la economía o empleos informales tienen que hacer frente a unas lagunas de trabajo decente muy importantes, incluida la falta de seguridad social. Sabemos que muchos países han dado pasos para facilitar la inscripción de las empresas micro y pequeñas para promover la formalización, inclusive en el Perú, como ejemplo específico. La pregunta que le quiero formular es, ¿puede compartir usted con nosotros alguna información acerca de cómo Perú ha conseguido remover obstáculos para la justicia, para la seguridad social y sobre todo en particular para los propietarios de empresas? Buenas tardes a todos. Yo también me voy a permitir hablar en español. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que la riqueza de esta conversación es compartir con ustedes experiencias cortas, pero que puedan apuntar en una reforma que estamos buscando todos, ¿no? Creo que uno de los temas más importantes de rescatar el día de hoy es que es tal vez la primera vez que escucho, yo vengo trabajando en el tema de protección social varios años, que vamos a trabajar por la protección social como una inversión. Y eso ya creo que es cambiar la forma como estamos mirando el tema de protección social, sobre todo en nuestros países en los que a veces se ve como un gasto, porque en el centro de esa protección social está el ciudadano. Quiero comentarles brevemente que en el Perú, para hacer una reflexión de dónde vengo, ha habido un crecimiento de la actividad económica, es decir, el Perú ha venido creciendo a una tasa del 4% durante casi 20 años. A pesar de ese crecimiento, que hoy día nos sitúa como un país, digamos, en ingreso medio, porque tenemos un ingreso per cápita de $13,000 al año, cerca del 70% de la población sigue siendo informal. Eso quiere decir que de cada 10 personas que trabajan hoy día, 3 tienen protección social y 7 no tienen acceso a la cobertura de protección social. Pero más importante aún es la pregunta que hacía la moderadora, ¿no? Hoy día tenemos que las empresas pequeñas, que nosotros las denominamos MIPES, representan el 96% del empresariado en Perú y dan empleo al 75% de la mano de obra. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una primera reflexión, el crecimiento económico por sí solo no garantiza que va a haber un encadenamiento de las poblaciones, de las empresas pequeñas para lograr crecer y tener el tamaño necesario como para poder afrontar los gastos de protección social por sí solas. Ese es el primer comentario. Entonces, en Perú hemos hecho una primera reflexión que es la siguiente que quiero compartir con ustedes. El empleador, el empleado y el Estado constituyen la triple hélice de la transformación de la protección social. Nosotros estamos inmersos ahora en un proceso de reforma de la protección social y queda claro que se requieren las 3 patas. La presencia del Estado, que tiene que ser sostenible fiscalmente, como ya lo mencionaba anteriormente, el empleador, que tiene un rol fundamental en el caso del trabajador dependiente, y el trabajador, que tiene que ser el centro de esa reforma de la protección social. Para responder concretamente a tu pregunta, efectivamente, el trabajo de lograr que las empresas pequeñas se vayan formalizando ha tenido varias etapas, pero yo quiero compartir con ustedes 3 experiencias importantes. Primero, el marco normativo, como ya lo mencionaron anteriormente. El marco normativo tiene que ser propositivo, pero que se transforme en el tiempo. El marco que crea o que da inicio a las labores de desarrollo de las empresas pequeñas en Perú se da en el año 2003 y ha venido evolucionando en el tiempo, permitiendo que tengan acceso a financiamiento por parte del Estado. Nosotros tenemos 2 bancos importantes, el Banco de la Nación y Agrobanco, que dan préstamos específicamente a
personas de ingresos bajos en el caso del Banco de la Nación y personas que están en la zona rural, que es el caso del Agrobanco. Paralela a esa acción, efectivamente, la actividad que ellos realizan ha estado exenta del pago de impuestos o los impuestos que pagan son muy bajos, de manera tal que puedan tener las herramientas necesarias por el lado del Estado y por el lado del financiamiento para que puedan empezar a crecer. Este año, por primera vez en la historia de nuestro país, el presidente de la República anunció que la cobertura a la salud era considerado ya como un derecho universal y el sistema integral de salud es para todos los trabajadores independientemente de que sean dependientes o independientes y el ingreso que tengan. Y ese es un gran avance, porque estamos reconociendo que finalmente la salud es un derecho universal. En el marco legal ha quedado planteado el segundo derecho, que es el acceso a la pensión. Falta todavía el diseño de esa segunda etapa, cómo logramos que la pensión también tenga carácter universal. Entonces, el primer comentario, viniendo del caso del Perú, es decirles que el camino es largo, pero que se requiere como primer paso un marco normativo que sea propositivo para que las empresas puedan crecer, que tengan un medio ambiente adecuado, pero que sí tiene que ser transformativo, es decir, que tenga que ir evolucionando de acuerdo a cómo va creciendo el mercado. El segundo punto importante y fundamental está relacionado con el financiamiento. Y ese es un tema que tengo la oportunidad de conocer bastante bien porque está muy relacionado con lo que comentabas de Kenia, la inclusión financiera. En Perú, el mercado microfinanciero desde sus inicios fue atractivo para el sector privado, porque el marco normativo nuevamente permitió que se desarrollen lo que se llama ya las empresas microfinancieras, que se especializan en dar crédito a las microempresas. Y producto de este esfuerzo es que efectivamente en Perú las microempresas tienen acceso al crédito a tasas de interés competitivas a lo largo de todo el país, con lo cual podemos decir que se ha logrado democratizar el crédito. Este punto es fundamental. Perú ha sido considerado varios años como referente por Microscopio Global, porque tiene uno de los mejores ambientes para hacer microcrédito. Y ha sido experiencia tanto para México en alguna oportunidad, como también para los países de Egipto y Medio Oriente, porque efectivamente esas instituciones microfinancieras están reguladas. Es decir, tienen todos los indicadores que te pide Basilea, los indicadores de solvencia, de liquidez, pero de acuerdo al tamaño del mercado al cual ellos se dirigen. En el caso de las instituciones microfinancieras, ¿por qué es importante su trabajo? Porque la persona que da crédito en la microfinanciera es un asesor de crédito. Por lo general, un microempresario no sabe hacer un flujo de caja. El trabajo que hace la persona que da el crédito es ir al campo, en este caso a la zona rural, o ir a la microempresa, trabaja con ellos el desarrollo de su flujo de caja y en función a eso los acompaña para no solamente el otorgamiento del crédito, sino la recuperación del crédito. Eso permitió que las tasas de morosidad sean sumamente bajas, alrededor del 3 o 4%, y que las microfinancieras sigan creciendo y sean fuente de desarrollo para que la microempresa tenga acceso a crédito, que es fundamental para poder generar crecimiento. Y el tercer punto, muy brevemente, está relacionado con la necesidad que tiene la microempresa de encarzarse al mercado. La microempresa es muy pequeña y por lo tanto difícilmente puede vender al extranjero, es decir, no puede exportar y necesita tener encadenamientos a empresas mucho más grandes. Entonces, en el caso del Perú existe todo un marco normativo que promueve la innovación, que permite que las microempresas puedan también venderle al Estado como principal proveedor y además hace un mes la Confederación Nacional de Empresas Privadas, que se llama CONFIEP, que es el gremio de gremios privados en el caso de Perú, incorporó al directorio al presidente del gremio de las microempresas, con lo cual ese encadenamiento se va a hacer mucho más efectivo porque es precisamente a través del trabajo conjunto entre la microempresa y la empresa grande que ella exporta que vas a lograr que tengan una cadena mucho más abierta al mercado internacional. Esos serían brevemente los comentarios que yo quisiera traer de Perú. El reto es muy grande, pero creo que lo importante de esta discusión es que estamos empezando a sentar las bases de que la protección social es una inversión. Gracias. Thank you very much, Madame Priale. Muchísimas gracias por enfocarnos en las pequeñas y medianas empresas y por compartir ejemplos prácticos acerca de cómo apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que no se queden rezagadas en el suministro de la protección social para pasar del sector informal al formal. Estoy muy ansiosa por escuchar
sus voces e incorporarles a la discusión. Sé que hay algunas papeletas con preguntas que ustedes quieren incorporar. Por lo tanto, les voy a pedir cómo colectivamente ejercer presión sobre nuestros ponentes. Y lo que voy a hacer voy a hacer una segunda ronda de preguntas a los ponentes, pero les voy a pedir que sean muy concretos, que realmente vayan al grano para incorporar su voz a la conversación. Entonces vamos a ejercer todos presión. Señor Umaru, ¿puede usted hablarnos del nuevo ritmo? Tenemos contribuciones excelentes y muy robustas. ¿Por qué es importante la actividad tripartita para lograr la protección social y para cerrar la brecha actual? ¿Por qué necesitamos las medidas tripartitas? Muy brevemente. Gracias, señora moderadora. Si hay una palabra que resuena y que es aceptada por doquier, aquí es precisamente la palabra tripartismo. No lo voy a definir aquí este término, pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Podemos decir que es ante todo una configuración de las fuerzas sociopolíticas para lograr un resultado. Es una palabra de gobernanza que permite el diálogo social entre los gobiernos, los representantes de las organizaciones de trabajadores y los representantes de las organizaciones de empleadores. Pero en cuanto a la protección social, ¿por qué necesitamos este diálogo social tripartito? Porque el Estado está en su función de garantizar el bienestar de todo el mundo, pero las organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen algo que decir, y sobre todo en materia de protección social. Y veo dos motivos. El primero es que hay que detectar cuáles son los riesgos prioritarios y que tienen que ser cubiertos. Y en segundo lugar, ver cuál es el tipo de protección que se necesita. Estos son los primeros motivos y esto es muy importante, y esto solo se puede lograr mediante un diálogo social. El segundo aspecto de este diálogo en materia de protección social es el hecho de que los trabajadores en el sistema o en el régimen o los regímenes contributivos es que los empleadores y trabajadores cotizan y por lo tanto tienen derecho a voz y voto y tienen que ver cómo se garantiza la protección de todos en base a lo que se ha hecho, e incluso en los regímenes que no son contributivos, es decir, con el impuesto de los ciudadanos, de los empleadores y trabajadores, estos regímenes se pueden financiar. Todo esto para decirles que el diálogo social es muy importante en materia de protección social. Y esta importancia ya no es necesario demostrarla, porque la gestión de los organismos de protección social se hace de manera paritaria. Y en segundo lugar, saben ustedes que en materia de protección social, en las instituciones de protección social, es ahí donde hay instituciones de diálogo social que se ven por doquier. He aquí la importancia que hay al hablar de diálogo social. Y sin este diálogo social no podemos tener un régimen de protección duradero, como les dije inicialmente. Sin diálogo social tampoco podemos reformar, porque hay una evolución en la situación de los diferentes países y en algún momento la reforma es muy importante, pero para que la reforma pueda ser aceptable para todo el mundo, tenemos que hacerlo mediante el diálogo social. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber recalcado la importancia del diálogo social. Mira, yo creo que usted ya tiene la voz del público en sus manos. Señoras y señores, no estamos ejerciendo suficiente presión sobre estos ponentes. Voy a tomar estas preguntas y les voy a prometer que los incluiré en la conversación. La señora Taliajo, usted va a iniciar. Hay un grupo del que no hemos hablado y son los niños precisamente. Y si vemos
del hecho de que 2 de cada 3 niños no tienen ningún tipo de prestación social. ¿Puede usted decirnos por qué las prestaciones para los niños son tan importantes, especialmente en el contexto de la India? Y si ustedes han visto algún éxito en la extensión de la protección social a las familias con niños. Esta es una pregunta para la señora Chatiri. Gracias. Seré breve y me voy a referir al cuidado de los niños porque desafortunadamente no hay mucho que decir sobre las prestaciones para la niñez que tienen ustedes en otros países. Lo que quiero decir es que estoy realmente envidiosa de aquellos países que tienen una protección universal, la cobertura universal. En mi país no la tenemos, no abarca a los trabajadores informales que van a los mercados o a los bosques y que salen temprano y regresan. Tenemos un programa de cuidado diario que es uno de los mayores del mundo porque tenemos una gran población. Es el sistema de desarrollo de la infancia. No depende de los trabajadores informales. Estas son nuestras principales limitaciones. Y lo que hemos visto con el cuidado de los niños y los servicios de cuidado de los niños es que hace que el ciclo intergeneracional los priva de la protección. Estoy hablándoles del cuidado de los niños a tiempo completo, lo que se llamaban los primeros 1000 días, niños de 0 a 1000 días. Es fundamental para los niños de los pobres trabajadores y de la mayoría de los padres que trabajan en el sector informal. Esta atención no solo es buena para los niños, porque detecta, por ejemplo, la malnutrición, porque 1/3 de nuestros niños están emanciados y tienen un retraso en el crecimiento, pero es muy bueno para las mujeres que trabajan. Aumenta la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Esto lo oímos una y otra vez. Vemos que los estudios demuestran que los ingresos de las mujeres se duplican únicamente con brindarles la atención y el cuidado de los niños. Y puede aportar alimentos y medicamentos al hogar. Además, hemos visto de nuestros microestudios que por primera vez el 70% de los niños han podido ir a la escuela una vez que hay cuidado de los niños. No es un servicio, es un insumo económico y una protección social. Y estamos en la vanguardia de una campaña nacional y mundial para que haya cuidados de los niños. Es una herramienta crítica para romper el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional. Muchísimas gracias. Cuando ha habido cuidados de los niños, el 70% de los niños logran asistir a la escuela. Esto es algo que transforma la vida para muchos. Quiero volver no a la República Dominicana, sino al señor Rico. Quisiera hablar de la información, el acceso a la información y cómo esto nos permite brindar mayor protección social, porque si pensamos en el desarrollo del sistema universal de pensiones en México, que ha sido una gran oportunidad para las personas que habían quedado excluidas. ¿Piensa usted que basándonos en este punto de entrada, otras prestaciones, atención médica, prestación de desempleo, etcétera, podrán ponerse a disposición de estos trabajadores, sobre todo en la economía informal y sus familias? Tiene usted la palabra, señor. Sí, en México vemos esta pensión universal no contributiva para personas adultas mayores. ¿Puede acercar su micrófono un poco más, por favor? Acceso para… Technical team, can we have Sí. assistance on this mic? Please go Creo ahead. que ya está I think bien. it's working now. Sí, ya. Ahora le funciona mejor, gracias. Decía que en México vemos la pensión universal no contributiva para personas adultas mayores como la puerta de acceso a otro tipo de servicios, como de manera integral. La pensión universal que estamos dando es una transferencia económica que atiende un tema de desigualdad, la gran desigualdad que hay en México. Establece una línea mínima de bienestar
con la transferencia económica que se le da mes con mes a las personas adultas mayores. Sin embargo, la transferencia no es la solución. Entonces, la transferencia la vemos como un inicio, establecer las bases de la igualdad o de la equidad, y de ahí, desde una perspectiva más integral, un sistema integral de atención a todos los grupos que están en desventaja social o que sufren de alguna vulnerabilidad. Tal es el caso de las personas adultas mayores. ¿Hacia dónde vamos con la política de bienestar? Hacia un sistema nacional de cuidados, que también tiene que ver con los niños. En México tampoco hay un sistema universal de cuidado de los niños, es parcial, es muy pequeño, pero estamos viendo la posibilidad de establecer un sistema nacional de cuidados que primero difunda y establezca el derecho a cuidar y ser cuidado. En segundo lugar, que permita, por supuesto, las mujeres son el sector más afectado por la falta de este sistema de cuidados, son las que, al menos en México, son las mujeres las que cuidan a los niños y no pueden trabajar, o las niñas pequeñas las que cuidan a sus hermanos mayores, o las hijas son las que cuidan a las personas adultas mayores, y también las mujeres son las que en su mayoría cuidan a las personas con alguna discapacidad. Entonces, vamos hacia un sistema nacional de cuidados que sea de manera integral la atención que se le brinda a todas las personas que reciben alguna pensión en México. Thank you very much. Muchísimas gracias. Una trayectoria hacia el futuro, basándonos en lo que se ha logrado hasta ahora. Voy a tomar una decisión ejecutiva y voy a poner de lado mis preguntas y voy a permitir que sean ustedes los que intervengan, porque tengo un grupo de preguntas que me dicen que el público tiene algo que decir. Entonces vamos a escuchar muchas de las preguntas que ustedes han hecho. Muy bien. Señora Chatterjee, hay una pregunta que se la hace Olga de la Federación de Rusia y dice: nos gustaría saber cuál es su experiencia legislativa en su país sobre la expansión de las garantías sociales para determinadas categorías de la población, especialmente los independientes y aquellos que están remotamente empleados, y las nuevas formas de empleo. Quiero que reflexione usted sobre esta pregunta y luego pasaremos a otra y luego tendremos una pregunta completa. Esta pregunta la hace Sara de Bélgica y la pregunta es cómo cerciorarnos que los derechos se apliquen para las personas que por lo general tienen algunos trabajadores. ¿Cómo garantizar el cuidado de las mujeres en la sociedad? Es decir, es el trabajo del cuidado. ¿Cómo lo incluimos en la sociedad? Señora Priale, ¿puede usted contestar cómo empezamos a valorar el trabajo invisible? Es decir, el trabajo del cuidado, que hasta ahora no ha sido valorado. Y esto es una pregunta para usted, señora Mbaca. La ha hecho Gabriela de Argentina. Y Gabriela dice: ¿cómo las políticas de transferencias monetarias y las políticas del cuidado? Como ustedes pueden ver, las preguntas son más difíciles que las que yo les he estado haciendo aquí, pero son excelentes preguntas. Gabriela, ¿cómo son las políticas en materia de transferencias monetarias y las políticas en materia de cuidado? ¿Cómo están interrelacionadas entre sí? Y hemos llegado a una pregunta muy interesante. Y señor Rico, esta pregunta es para usted. Esta la hace alguien que se llama Rico Harima, que representa la región del Mekong, Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya, y dice: la mayoría de los trabajadores migrantes en Asia se los considera como una fuerza laboral temporal y a menudo se los excluye, y esto plantea un obstáculo para la protección social. ¿Cuáles son las estrategias que podríamos pensar
para aumentar la cobertura de la protección social para los trabajadores migrantes? Excelente pregunta que aún no hemos abordado en esta conversación. Señor Amrou, esta pregunta es para usted. Esta pregunta la hace Jean-Dominique. Y Jean-Dominique es suizo y dice lo siguiente. Conocemos las normas de la OIT, pero ¿qué ocurre con las instituciones de Bretton Woods? ¿Cómo se sitúan en relación con estas normas internacionales del trabajo? ¿Y qué recursos ponen a disposición para estas herramientas analíticas? ¿Brindan o prevén la gobernanza? Sí, vemos la OIT, pero ¿qué ocurre con las instituciones de Bretton Woods? Y la pregunta se la dirigimos a usted porque esta mañana vimos que hay colaboración y asociaciones con otras organizaciones internacionales y regionales. Muy bien. Una última pregunta, la que le voy a hacer a usted, señora Jiménez. Y la pregunta es la siguiente. Es una pregunta excelente. Y la hace Manuel Martínez de la República Dominicana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podemos garantizar la protección social para todos sin prestar atención a los apátridas? ¿Qué ocurre con los apátridas que no tienen nacionalidad y que no pueden ser asignados a un país específico? Debo decirles que yo pensé que tenía las mejores preguntas, pero ustedes deben ser los que deben estar aquí en la tribuna porque sus preguntas son excelentes. Voy a dar la palabra a la señora Chatterjee. Son las 3:07 y voy a tomar nuevamente una decisión y voy a prolongarlo a 12 minutos, con lo cual cada uno de ustedes tiene 2 minutos para responder a la pregunta que les hace. Señora Chatterjee, puede usted contestar. Muchas gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Un gran problema para nosotros en la India ha sido lo que llamamos los problemas conceptuales. Nuestros políticos y legisladores no han designado políticas y legislación de la protección social a través del prisma de los trabajadores del sector informal. El prisma es el del empleador trabajador que viene de la revolución industrial en Europa y que no es pertinente en nuestro país. En segundo lugar, hemos luchado con la aplicación. Al igual que República Dominicana, tenemos una legislación desde el 2008 y miles de trabajadores marcharon en Nueva Delhi para obtener esta ley. Y al igual que ustedes, nos sentimos muy decepcionados porque es un tigre sin garras, sin dientes. Existe sobre el papel, pero no se la aplica porque la aplicación y las cuestiones operacionales no fueron bien reflexionadas. Esta es una gran lección. En tercer lugar, viene la supervisión. En un país de 1.200 millones, en donde hay un gran porcentaje en el sector informal, entonces el gran problema es cómo supervisar el sector informal. Entonces, para responder, diré que sí tenemos una legislación sobre seguridad social desde el 2008, pero no se aplica o escasamente. Se ha hecho a través de regímenes muy fragmentados que no son universales y que dividen a los trabajadores por encima y por debajo del umbral de la pobreza y no en términos de inclusión o exclusión. Y lo que hemos visto es que si los sindicatos, las cooperativas y los trabajadores del sector informal no se sientan a diseñar prestaciones de protección social, entonces la legislación quedará únicamente sobre el papel. En vez de precipitarnos en redactar leyes sobre protección social, convendría ver qué funciona con determinadas políticas y luego pasar a la legislación. De lo contrario, entonces tendremos solo un tigre sin garras. Bueno, de esta legislación sin garras
Queremos políticas que realmente aporten una diferencia. Señora Priale, ¿puede usted responder a la pregunta de Sara sobre el trabajo invisible y cómo dar protección social? Visible, ¿no? O sea, sobre todo muy relacionado con el trabajo en el hogar o con el cuidado de los niños o los ancianos. En la mayoría de los casos, si no son en 8 de cada 10 casos, la que se hace cargo de esta tarea es la mujer, que muchas veces tiene que dejar de trabajar y al estar fuera del mercado laboral dependiente no tiene cobertura de salud y tampoco tiene cobertura de pensiones. En el caso de Perú y América Latina, más o menos, se ha estimado que si se reconociese el trabajo de la cuidadora, el Producto Bruto Interno de cada país crecería en aproximadamente 20%. Eso quiere decir que es un grupo humano que contribuye porque genera riqueza. Y por lo tanto, la pregunta es muy complicada, porque es cómo haces visible un empleo que hoy día no tiene una remuneración y que por lo tanto no está sujeto a una cobertura de protección social. En Perú venimos empujando un proyecto que me gustaría compartir con ustedes, que lo hemos denominado Capital Semilla. En lugar de darle una transferencia condicionada a un pobre a partir de los 65 años de edad, lo que estamos planteando y empujando, y ojalá que fuera un tema de discusión, es que cada persona al nacer tenga derecho a la cobertura de protección social y por lo tanto tenga una cuenta que le dé cobertura de salud y cobertura de pensiones. Si ese dinero se capitaliza en el tiempo a lo largo de 30 o 40 años, debería darte derecho a una pensión mínima de carácter universal. Y de esta manera podríamos lograr visibilizar el empleo de esta persona que hoy día no tiene visibilidad a través de la cobertura de protección social. Yo creo que es importante empezar a buscar salidas fuera de la caja, donde nosotros podamos visibilizar el aporte de esas personas y construir mecanismos o herramientas nuevas como esta. Capital Semilla, que es mucho menos costoso para el Estado. En el caso del Perú hemos estimado que es menos del 0.15% del Producto Bruto Interno. Y lo segundo es que es una pensión mínima universal igual para todos, independientemente del empleo que tengas, del ingreso que tengas, y comenzamos a construir el concepto de pisos, que es la base de la protección social. Yeah. Thank you very much. Muchísimas gracias. Un ejemplo muy innovador el que usted acaba de compartir con nosotros y espero que haya usted quedado satisfecha, Sara, con la respuesta. Quiero compartir algo. Hace 2 años estaba en esta misma sala debatiendo el trabajo del cuidado y alguien dijo, no tengo una pregunta sino un comentario, y dijo, se me ha dicho que empezamos a trabajar y a remunerar el trabajo invisible y estamos aquí 2 años más tarde con esta misma cuestión y hay un trabajo invisible porque no lo remuneramos. Muchísimas gracias por este recordatorio. Señora Vaca, la pregunta para usted. Las políticas de transferencias monetarias y el sector del cuidado, ¿cuál es el vínculo? Esta es la pregunta de Gabriela. Gracias, Gabriela. Voy a decepcionar a Gabriela. No tenemos una política en materia de cuidado. Y los prestadores de cuidado son un problema en mi país también. Pero es una pregunta muy importante para nosotros porque lo que nos dice es que necesitamos vínculos entre las diferentes políticas para las transferencias monetarias y el servicio del cuidado y las políticas sociales. Tenemos que ver cuáles son los vínculos entre estas políticas. Muchas gracias. Es una excelente pregunta porque nos da una información. Señor Mbura, usted va a intervenir en último lugar. Y voy a dar la palabra al señor Rico para que responda a la pregunta que nos hicieron sobre los trabajadores migrantes que a menudo se los consideran como fuerza laboral provisional. Me voy a permitir hablar una vez más del caso de México. Sin embargo, identifico 3 elementos que son muy importantes para entender el tema del trabajo migratorio. En México tenemos un país de alto flujo de personas migrantes, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Somos un país dual de recepción de migrantes y también de expulsión de migrantes.
Entonces tenemos un poco de experiencia en este tema. Hay tres temas o tres elementos que son importantes para analizar este tema, y es la formalización del trabajo. Muchas veces o muchos migrantes no tienen una regularización de su estatus migratorio, por lo cual dificulta su estatus laboral y por lo tanto algún esquema de seguridad social o de protección social. En segundo lugar, la legislación. En el caso de la legislación o la Ley Mexicana de Migración, no hay una figura, o la figura que hay para los migrantes que llegan de manera temporal a trabajar es muy limitada. Ahora que implementamos una estrategia para atender a todos los migrantes centroamericanos y extracontinentales en la frontera sur, nos dimos cuenta que la ley se necesita modificar. ¿En qué sentido? Ampliar la diferente gama de conceptualizaciones que hay para una persona migrante. Y les voy a platicar un poquito de cómo en México estamos atendiendo la frontera sur. Se implementó una estrategia, y voy a ser muy breve, se implementó una estrategia de atención a las personas migrantes porque tenemos alrededor de 25,000 personas migrantes en la frontera sur con Centroamérica. Esta estrategia consiste en brindarles un programa de empleo temporal en el cual ellos trabajan de 3 a 6 meses con un pago que les hace el gobierno de México, y durante el cual se les brindan los servicios de salud, educación que tienen todos los mexicanos. Durante esos 3 a 6 meses se espera que formalicen su calidad migratoria, que regularicen su calidad migratoria, y una vez culminados los 6 meses se les busca un empleo con base en un censo que se realiza para identificar sus capacidades laborales. Eso es el caso de las personas que se quieran quedar en el país. Sabemos que hay mucha migración de tránsito a México que va hacia los Estados Unidos o hacia Canadá. Esa es una situación totalmente distinta y es mucho más difícil de controlar por las mismas condiciones en las que están esas personas migrantes. Pero en el caso de las personas que llegan con la necesidad de trabajar o con la voluntad de quedarse, o salen huyendo de su país por cuestiones de seguridad o de pobreza, sí se pueden crear mecanismos de atención para ofrecerles esquemas de protección social. Yo creo que esos tres elementos serían los principales: la formalización del trabajo, si no es muy difícil integrarlos a mecanismos de seguridad social, salvo que sean pensiones universales, la legislación, modificar la legislación en el caso de México al menos, y la política migratoria también es muy importante. Perfect. Thank you very much. And again, Perfecto, muchísimas gracias. Y señor Rico, lo que usted nos ha hecho es recordarnos la importancia de contextualizar las experiencias de todos y cada uno de los países. Muchas gracias. Y ahora pasamos de los trabajadores migrantes a los apátridas. ¿Cómo hacemos frente a esta situación, señora? Por favor. no problem. Bueno, quizá la pregunta me puso nerviosa. Quiero, en primer lugar, la pregunta que acaban de hacerme es una pregunta que, desde mi punto de vista, lo primero que quiero decir que sería una pregunta al gobierno, no a un sindicalista. Yo lo que soy es sindicalista. Sin embargo, te doy la respuesta desde el sindicato. Hace unos meses, el país acaba de revisar un plan de regulación nacional en que los sindicatos nos vimos involucrados, justamente movilizando, apoyando, motivando a miles de trabajadores, sobre todo de la vecina República de Haití, que son nuestros hermanos que compartimos una misma isla. Y de eso te puedo decir que 240,000 personas fueron registradas en el plan. Un plan que está inconcluso aún por una serie de factores que escapan a los sindicatos. Yo te puedo testimoniar qué hacemos nosotros como sindicato para que apoyar a esos trabajadores sin importar sus condiciones y a su familia. En primer lugar, desde Amusol tenemos cerca de 3,000 trabajadores de eso formalizados, tal como dice México, porque la ley no nos permite a un trabajador sin documentos registrarlo. Lo primero que hay que hacer es documentarlo. A eso estamos apoyando. Y la última experiencia que quiero señalar aquí, como cómo ha cambiado la vida de esos trabajadores
sobre todo de trabajadoras domésticas, que tenemos un gran número de trabajadoras domésticas que son migrantes, compañeras haitianas, y que han sido beneficiadas en el plan de regulación y que por tanto pueden ser registradas a la seguridad social. ¿Cómo ha cambiado la vida de esa trabajadora o de ese trabajador junto a su familia? Coincido en que la protección social es una inversión. Y el que conoce un testimonio puede ver un testimonio de uno de esos trabajadores que a quien le ha cambiado la vida, puede decir si vale la pena invertir en la protección social como una inversión, no como un gasto. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Desafortunadamente ya no tengo tiempo disponible. Intervención sin micrófono de la señora Chatterjee. Sí, quería referirme a las cuestiones de los migrantes, la experiencia de nuestros países. Algunos otorgan una tarjeta de identidad habilitada desde el punto de vista biométrico que ayuda a la movilidad, a la portabilidad para efectos de identificación y de protección social. Muchas gracias, dice la moderadora. Disculpe que no teníamos mucho tiempo, pero eso que usted plantea es realmente muy pertinente. Damos la palabra al señor Umaru muy rápidamente para que intervenga, pero también queremos responder a la pregunta relativa a las instituciones de Bretton Woods. Cuando usted responda, recuerde que al principio dijimos que había 4.000 millones de personas que hoy por hoy no tienen protección social. ¿Cómo vamos a colmar esta brecha? Y de esa manera también concluiremos nuestro debate de esta tarde. Muchas gracias, señora moderadora. Voy a empezar respondiendo a la pregunta del público. Si comprendí bien, fue la representación de Suiza quien la formuló. Y diré que la OIT y las instituciones financieras internacionales, sobre todo las instituciones de Bretton Woods, somos asociados, siempre en debate. A veces nuestros enfoques son discrepantes en cuanto al trato que se ha de dar a los problemas y también a la manera en la que se los puede gestionar. Es posible que eso ocurra y cuando ocurran esas divergencias entre asociados, manifestamos nuestras opiniones para encontrar el enfoque adecuado. En segundo lugar, a menudo en los países, cuando las instituciones de Bretton Woods solicitan que un país se encauce por un camino, nosotros recibimos solicitudes de los mandantes de esos países que nos preguntan qué nos aconsejan ustedes, qué argumentos nos pueden facilitar a ese nivel, qué datos nos pueden dar para poder conversar debidamente acerca de la protección social, la reforma de las pensiones, por ejemplo, en los debates con las instituciones de Bretton Woods. Esto ocurre, en efecto, y nosotros conversamos como asociados que somos. El hecho de que a veces tengamos interpretaciones distintas o opiniones divergentes, tal vez no tenemos las mismas soluciones que proponer, pero esto no quita que sigamos siendo asociados, porque tratamos de limar cualquier aspereza y avanzar, sobre todo porque lo fundamentalmente importante es garantizar una coherencia en el sistema multilateral, que es lo que más nos interesa. Es por eso que nos reunimos de manera periódica en los distintos foros sobre estos temas. Esa es mi contribución. Por ahora no puedo decir mucho más. Solo que sepan que trabajamos en asociación. Y ahora, para responder a su pregunta, y antes de responderla en realidad algo relacionado con lo que dije anteriormente, es algo que señalé en mi intervención inicial. Es decir, que nosotros, aquí en calidad de institución, consideramos muy importante el diálogo social. Si vemos lo que ocurre en algunos lugares del mundo, en algunos países en concreto, a veces la situación que se experimenta está relacionada con una reforma de la protección social o de un aspecto de la protección social. Y eso hace que hoy en día se llega en algunos países a situaciones prácticamente de insurrección. Insisto entonces en el hecho relativo a la protección social y a los temas sociales, porque es fundamental que se entable un diálogo social. Es ese diálogo social lo que hace que se llegue a un consenso y que cuando se lo consiga, este sea respetado y se puedan aplicar las políticas y las estrategias, así como las reformas que se prevén aplicar. Es el diálogo social lo que va a permitir
contar con la suficiente sabiduría, tal vez, para identificar los mejores enfoques, las mejores estrategias con el objeto de garantizar la protección social para todos. Ahora bien, ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo colmar esa laguna de cobertura o protección social que se ha podido observar a nivel mundial? Todos los aquí presentes lo saben. Lo primero que se necesita es la voluntad política, clara y concreta, porque, como se ha dicho ya, la voluntad política nos permite mover montañas. En segundo lugar, además de esta voluntad política, es importantísimo garantizar que se cuente con financiación. ¿Qué tipo de financiación debería haber? Una financiación perenne, probablemente, para garantizar la protección social y financiarla. Y tal vez el primer elemento por el que tenía que haber empezado es que hoy es necesario colmar este déficit de cobertura de protección social. Y ese déficit se puede colmar a través de los pisos de protección social. Todos los aquí presentes lo saben. Saben que la OIT es probablemente la única organización del sistema de Naciones Unidas que dispone de un instrumento relativo al piso de protección social. Estos son, pues, algunos de los distintos elementos que nos permiten tener un cierto espacio en los esfuerzos que realizan unos y otros para que la protección social pueda constituirse en una protección social universal. Esos son los elementos que quería plantear, sin dejar de destacar, por supuesto, la importancia del diálogo social, en primer lugar, en segundo lugar, la voluntad política firme y sólida, y creo que con eso podemos mover montañas. Gracias. La moderadora, muchísimas gracias. Damas y caballeros, creo que se ha dicho ya, si queremos mover montañas hay que empezar con el diálogo social y también aumentar las inversiones. Mañana por la mañana, una de las primeras sesiones que vamos a entablar se referirá al aumento de las inversiones necesarias para invertir en materia de seguridad social en todo el mundo. Aquí ven ustedes en mis manos todas las preguntas que se nos han hecho llegar del público. Lastimosamente no podemos responderlas aquí y ahora, pero estos son datos que valen oro. Y yo creo que hay que empezar a pensar muy en serio en estas preguntas a la hora de redactar el documento de resultados, porque esto refleja el tipo de conversaciones que tenemos que entablar y las preguntas que todavía han quedado sin respuesta, a pesar de nuestras conversaciones. Gracias por estas preguntas. Se las voy a entregar al equipo. Y lo primero que quiero pedirles es una ronda de aplausos para nuestros ponentes de hoy por una contribución fantástica. Gracias. Thank you very much for... Muchísimas gracias, como digo, por esta excelente contribución. Ahora vamos a hacer una breve pausa para el café. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo porque las preguntas han sido excelentes. Les voy a pedir, por favor, que se tomen un café lo más rápidamente posible porque reanudamos a las 15:45 en 12 minutos. Nos vemos a las 15:45 para el siguiente grupo de debate, que será el grupo final del día. Gracias.